Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de procedimientos muy importantes en nuestro cuerpo. Antes de eso, me gustaría darles un concepto de ciclo celular. El ciclo celular es un proceso que contiene una secuencia de fases que las células realizan para formar más células y de esta forma poder garantizar su crecimiento. Las fases se dividen en dos, lo que es la interfase G1, G0S y G2, y división celular en la fase M. Todo este proceso inicia aquí, en la interfase. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular cuando la célula no se está dividiendo activamente, pero sí está creciendo, funcionando normalmente y preparándose para dividirse. Ok, durante la interfase sucede la fase G1, que es cuando la célula crece en tamaño, se sintetizan proteínas y orgánulos, la célula cumple sus funciones normales y se da el primer punto de control. La célula verifica si el entorno es favorable para dividirse. Después pasamos a la fase S, donde se duplica el ADN. Cada cromosoma se replica formando cromátidos hermanas unidas por un centrómero. Después pasamos por la fase G2, que es cuando continúa el crecimiento celular. Se producen proteínas necesarias para la mitosis. Durante la interfase la célula se prepara, duplica su ADN y se llena de energía. Luego en la profase el material genético se condensa y los cromosomas se hacen visibles. También se forma el uso mitótico. Algo importante es que en ciertos países, ciertos profesores incluyen lo que es la prometafase, o también llamada profase tardía. Esta se diferencia de la profase porque en esta la envoltura nuclear se fragmenta. Después, los microtúbulos del uso se extienden desde el centrosoma hacia el centro de la célula e interactúan con cromosomas. Pues en la metafase los cromosomas se alinean en el centro de la célula como si estuvieran haciendo fila. En la anafase los cromátidas hermanas se separan y se van a los polos opuestos. Finalmente, en la telofase se forman dos núcleos y la célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas, un trabajo limpio y duplicando al 100%. Muy importante es hablar de la apoptosis, ya que esta está íntimamente relacionada porque ambas forman parte del equilibrio que mantiene el número adecuado de células en un organismo. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es el proceso por el cual una célula se autodestruye de manera controlada cuando ya no es necesaria, está dañada o presenta un riesgo. Un video que explica el ciclo celular en diferentes momentos. A diferencia de la mitosis, la meiosis no produce dos células iguales, sino cuatro células hijas distintas y con la mitad de números de cromosomas. Por eso los humanos, con 46 cromosomas, generamos gametos con 23. La meiosis tiene dos divisiones celulares consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda las cromátidas hermanas. Es como hacer dos divisiones seguidas, pero con un objetivo muy específico, la diversidad genética. Hablando de diversidad, durante la profase 1 ocurre algo fascinante. El intercruzamiento, los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN. Es como si intercambiaran piezas de rompecabezas para generar combinaciones nuevas y únicas. Ahora bien, en la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula, es decir, en el ecuador, formando la placa metafásica. Después, en la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula, arrastrados por las fibras del uso mitótico. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula, arrastrados por las fibras del uso mitótico. Ahora bien, en la telofase 1 de la meiosis, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. En algunas especies se puede formar nuevamente una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas.
Después los cromosomas pueden comenzar a condensarse un poco y por último se forma un surco de división. Ahora, en la profase 2 los cromosomas se condensan nuevamente, si se había condensado después de la telofase 1. Después desaparece la envoltura nuclear, que forma el uso mitótico que llevará a mover los cromosomas y por último los centriolos se mueven hacia los polos de cada célula hija. Sigamos. Ahora, ¿qué sucede en la metafase 2? Los cromosomas se alinean en el centro de cada célula en la placa metafásica de forma individual. Después, las fibras del uso mitótico se unen al centrómero. En la segunda fase, las cromatías hermanas se separan cuando el centrómero se divide. Cada cromatida se arrastra hacia los polos opuestos de la célula por las fibras del uso mitótico. Ese movimiento asegura que cada célula hija reciba una copia exacta de cada cromatida, manteniendo el número haploide. De la telofase 2, las cromatías llegan a los polos opuestos de cada célula. Se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Después los cromosomas se condensan, volviendo su forma menos compacta. Y por último, comienza la citocinesis, que divide el citoplasma de cada célula. Y hasta aquí llegamos, gracias por su atención. Esperamos que ahora vean la mitosis y la meiosis como los verdaderos seres microscópicos que son.